actual. Maxi. El presente escrito analiza el antropocentrismo como rasgo característico de la tradición judeocristiana, para verlo en perspectiva y ubicarlo en su justa dimensión, de tal manera que permite evaluar su repercusión en la actual crisis ecológica. Al final, recogemos elementos de la encíclica Laudato Si para relativizar el antropocentrismo y afirmar la responsabilidad ética sobre la creación, sin descuidar, por otro lado, los derechos humanos. El primer punto lo titulo Antropocentrismo Imago Dei, en latín o en español, imagen de Dios. Existen razones para afirmar que, a diferencia de muchas otras tradiciones religiosas, la judeocristiana se caracteriza por su antropocentrismo. Su fundamento en el Antiguo Testamento está, por supuesto, en el Génesis. En este libro se presentan dos relatos sobre la creación del hombre. Ambos coinciden en que Dios es el creador de todas las cosas y del ser humano. El primero de ellos, el primer relato, es elegante, es elaborado, no es antropomórfico, es incluso más racional. Y el segundo es infantil y se caracteriza por la intimidad de Dios con la criatura y, por supuesto, reviste de un total antropomorfismo. Ambos exaltan tanto la imagen de Dios como la superioridad del hombre respecto de los demás seres de la creación. Del primer relato podemos destacar que la imagen y semejanza asegura el señorío, el dominio sobre el resto de la obra de Dios. Y cito este pasaje en el parágrafo 26 del capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, poblen la tierra, sométanla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla para ustedes será de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave de los cielos y a todas sierpes de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció el día sexto de la creación. Hasta ahí el pasaje bíblico. Del segundo relato, recordemos que, habiendo creado al hombre y plantado un jardín, Dios reconoce la necesidad de compañía en el ser humano, para lo cual crea a los animales como el texto sagrado lo expone. Dice en el capítulo 2, dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el ser humano les diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. En los versículos 19 y 20 del fragmento citado se manifiesta la imagen de Dios y la superioridad del hombre cuando los demás seres de la creación son llevados ante él para que les asigne un nombre. Dar nombre es conocer. Nombrar es conocer, y conocer es poseer. Claro está, de manera espiritual o de manera intencional. Por tanto, en el hecho de nombrar se confirma este dominio sobre el resto de los seres creados, cuya intención no es someter, sino hacerse acompañar. Ahora bien, en el libro del Eclesiástico, o Siráside,
se entrecruzan ambos relatos del Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2, pero aparecen algunas acotaciones muy importantes para destacar. Dice este libro de la literatura sapiencial, cito: el Señor creó al hombre de la tierra y lo hace volver de nuevo a ella. Le señaló un número de días y un tiempo determinado, y puso bajo su dominio las cosas de la tierra. Lo revistió de una fuerza semejante a la suya, y lo hizo según su propia imagen. Hizo que todos los vivientes lo temieran, para que él dominara las fieras y los pájaros. Le dio una lengua, ojos y oídos, el poder de discernir y un corazón para pensar. Él colmó a los hombres de saber y entendimiento, y les mostró el bien y el mal. Les infundió su propia luz para manifestarles la grandeza de sus obras. Les permitió gloriarse eternamente de sus maravillas. Así alabarán su nombre santo, proclamando la grandeza de sus obras. Les concedió además la ciencia y les dio como herencia una ley de vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les hizo conocer sus decretos. Ellos vieron con sus ojos la grandeza de su gloria y oyeron con sus oídos la gloria de su voz. Él les dijo: cuídense de toda injusticia, y dio a cada uno preceptos acerca del prójimo. Hasta ahí la cita de Ben Sirá o Sirá-Sideo eclesiástico. Estos pasajes han permitido inspirar y hasta fundamentar el antropocentrismo occidental, mismo que se encuentra en la base del humanismo ético que ha atravesado nuestra cultura desde la síntesis entre Israel y Atenas en los primeros siglos del cristianismo hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. La síntesis que ofrece el fragmento anterior permite apuntar lo siguiente: el hombre es lo más sagrado en relación con el resto de lo creado, porque fue hecho a imagen y semejanza de su autor. De ahí que posea una fuerza o un poder semejante al de Dios, y sea esa la condición para la que todas las cosas queden bajo su dominio. Pero en relación a Dios mismo, el ser humano es relativo, es decir, es criatura, no es el absoluto, y por tanto no puede divinizarse. Y la implicación ética que se deriva es que existe una obligación de respetar a todo hombre en tanto representa la imagen de Dios, y desestimando con ello todo deseo de superioridad respecto a los congéneres. Por ello termina el pasaje del eclesiástico con la consigna de cuidarse de toda injusticia y las prescripciones acerca del prójimo. Sobre ello podemos apuntar lo siguiente. Por un lado, en la tradición judeocristiana ha sido considerada una premisa ética que quien atente contra el hombre, que es imagen de Dios, atenta en última instancia contra Dios mismo, que es su creador. El mismo libro del Génesis así lo expresa. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. De tal manera que en la imagen y semejanza respecto a su creador se ha fundamentado teológica y metafísicamente la suprema dignidad de la naturaleza humana. Históricamente se han derivado aquí cuestiones éticas positivas, por ejemplo el reconocimiento de la inviolable dignidad de la persona, así como de los derechos inalienables que le corresponden por emanar de su propia naturaleza. Bíblicamente la imagen y semejanza y con ellas la dignidad se hereda o se engendra, como nos recuerda el mismo libro del Génesis. Cito: el día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró a un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Hasta ahí la cita. La semejanza divina es un carácter de naturaleza que el primer hombre transmite a sus descendientes. Por otro lado, ser imagen no significa ser igual. El pensamiento judeocristiano siempre quiso salvaguardar la no igualdad o la diferencia ontológica entre Dios y su criatura, aun cuando sea la más preciada. Pero el hombre, particularmente el hombre moderno,
no se contentó con la imagen, sino que quiso endiosarse a sí mismo. Y después vino la caída. Esa es la condición humana que sucumbe ante la añeja tentación de la serpiente. Seréis como dioses. El antropocentrismo judeocristiano era hasta cierto punto relativo, pues buscó respetar no solo la diferencia, sino la dependencia ontológica respecto a su creador. Sin embargo, después del proceso de secularización, tal diferencia y dependencia quedaron suprimidas e invertidas, al grado de que el hombre terminó creando a su Dios a imagen y semejanza suya. Invirtiendo la cuestión cristológica sobre la restauración de la condición humana mediante la encarnación del mismo Dios, el Verbo se hizo carne, es un hecho que el valor central del ser humano en esta concepción religiosa es tan notable. Sin embargo, ello ha conducido a que durante grandes periodos de la historia se haya colocado al hombre al mismo nivel que el de Dios. La carne se hizo logos, la carne se hizo verbo, o incluso a un nivel por encima de él. Esa es la raíz para que después del proceso de secularización que ha marcado a la modernidad, se derivara la tesis del filósofo alemán Feuerbach, Homo homini deus est, el hombre es un Dios para el hombre, según la cual el ser humano individual, colectiva o esencialmente se considere como absoluto. Max Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, nos prevenía de los riesgos que conlleva todo absoluto, un concepto clave para la metafísica de la identidad, que todo lo uniformiza, que suprime la diferencia, que niega la particularidad y sobre todo que dogmatiza la injusticia como algo metafísicamente necesario, como algo que no puede ser de otra manera. Por ello, ni siquiera el hombre es absoluto, porque eso supondría igualarlo a Dios. No hay identidad entre Dios y el hombre, hay diferencia ontológica, y a pesar de ella hay semejanza. Los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, de ellos San Ireneo de León, hacía la aclaración que si bien el hombre había sido creado a imagen de Dios, esto no se podía demostrar, puesto que el Logos era un invisible y la semejanza había desaparecido. Pero cuando el Logos de Dios se hizo carne, Él restauró la imagen en toda verdad, haciendo al hombre semejante al Padre, invisible a través del Logos visible. Este fue el motivo por el cual el Logos de Dios, la palabra, se hizo hombre, se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre, a fin de que el hombre, entrando en comunión con el Logos y recibiendo la adopción divina, se convirtiera en Hijo de Dios, pero no en Dios mismo. Con toda propiedad, según los padres de la Iglesia, solo Cristo puede ser llamado imagen de Dios, de tal manera que la imagen y semejanza tiene una connotación espiritual y moral, pero no refiere al dominio o señorío del hombre sobre el mundo, ni sobre otros hombres. Estos matices nos parecen muy relevantes para ubicar en su justa dimensión tal antropocentrismo judeocristiano. El segundo punto lo titulé Antropocentrismo y crisis ecológica. Durante los años 60 del siglo pasado, un medievalista estadounidense, en una obra titulada Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, culpa al monoteísmo judeocristiano de ser el primer factor de la crisis ambiental por su antropocentrismo y las implicaciones que ha tenido hacia la naturaleza. Escribe este autor, Lynn White, cito: «El cristianismo es la religión más antropocéntrica que ha existido jamás en el mundo, en absoluto contraste con el viejo paganismo y las religiones asiáticas. No solo estableció un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino que además insistió en que es la voluntad de Dios que el hombre explote la naturaleza para sus propios fines. Con la destrucción del animismo pagano, el cristianismo hizo posible la explotación de la naturaleza con un talante de olímpica indiferencia respecto de los sentimientos y los objetos naturales. Además, afianzó el monopolio efectivo del hombre sobre el espíritu en este mundo
y derrumbó todas las antiguas inhibiciones frente a la explotación de la naturaleza. Fin de la cita. Pero no perdamos de vista, como nos lo señaló el sociólogo alemán Max Weber, que el desencantamiento, la desacralización de la naturaleza, la desacralización del mundo, que él llamó desencantamiento del mundo, fue promovido por la ética calvinista de la renunciación y de la santificación a través del trabajo. Esto contribuyó a que ese antropocentrismo se desvirtuara, primero, desacralizando la naturaleza, y segundo, otorgando al individuo el completo dominio sobre ella, incluso sobre la naturaleza humana. En el comienzo de la secularización está la preponderancia de ese peculiar uso de la racionalidad moderna, lo que Max Weber llamó racionalidad instrumental o racionalidad respecto a los fines de la acción. Este tipo de racionalidad ha encontrado su específica expresión histórico-social en la ética puritana de la ascesis intramundana, que es propia del protestantismo calvinista. Por medio de la doctrina de la predestinación o de la gracia, de la confirmación, que se manifiesta en las obras y su éxito, la actitud protestante da lugar a aquella peculiar y estrecha unión entre rigorismo religioso y adhesión al mundo. Y eso es lo que constituye el espíritu del capitalismo. Esto mismo ha introducido en las relaciones sociales un potente efecto de desacralización y de dominio del mundo, del hombre, de la naturaleza. Como paradigmáticamente señaló Max Weber, eso es lo que terminó inspirando el espíritu del capitalismo, el dominio racionalmente irracional sobre la naturaleza que ha llevado al extremo este antropocentrismo. Es de todo sabido que ese proceso de secularización y desacralización o desencantamiento del mundo condujo a un paulatino proceso de exclusión de Dios de los diferentes ámbitos de la vida humana, y culminó en el posicionamiento del sujeto racional moderno en el centro de un cosmos infinito que se vuelve objeto y queda a merced para su uso, dominio y explotación. Número 3. Matices sobre la perspectiva cristiana actual, la visión de Francisco, del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Líneas arriba mencionábamos que la tradición judeocristiana no admite ningún antropocentrismo en sentido radical, sino de modo relativo. A este respecto, cabe notar lo que afirma la encíclica del actual pontífice. Cito al Papa: las convicciones de fe ofrecen a los cristianos grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Ahí la cita. Esto no significa negar que en determinadas circunstancias se hayan podido dar malas interpretaciones del cristianismo o de sus enseñanzas sobre la naturaleza creada y su relación con el hombre. Y recoge el Papa Francisco estas palabras de su predecesor, Juan Pablo II. Cita el Papa, aludiendo a Juan Pablo II: los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe, no están divorciados de su fe. A la vez afirma la encíclica: por eso es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones. Francisco hace énfasis en la tremenda responsabilidad del ser humano respecto a la creación, sobre el lazo íntimo que existe entre todas las criaturas y el hecho de que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. En la línea de lo señalado arriba, ya el Papa precisa que no es el antropocentrismo cristiano, sino el secular, el moderno, el ilustrado, el que paradójicamente ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano ni siente la naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente,
La ve sin hacer hipótesis, prácticamente como lugar y como objeto de una tarea en la que se encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda. De ese modo se debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo. Pero si el ser humano no redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia realidad. A este respecto vuelve Francisco a citar a su predecesor. No solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada. Incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios y por tanto debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. Francisco reconoce que en la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica que con otro ropaje hoy sigue dañando todo sentido de comunidad y todo intento por fortalecer los lazos sociales, al privilegiar el individualismo insolidario. Por eso considera que ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundo. Reconoce también que una presentación inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del hombre con el mundo, en esta perspectiva de exagerar el dominio. Se transmitió muchas veces un sueño prometeico de dominio sobre la naturaleza que provocó la impresión de que el cuidado de ella es cosa de los débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye un dominador absoluto, ya señalábamos con Horkheimer los riesgos que todo lo que se asume como absoluto trae consigo, la misma base de su existencia se desmorona, porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Es la metáfora de la novela de Mary Shelley, el moderno Prometeo, el deseo de dominar a la naturaleza, y en el caso de esta novela es el deseo de dominio sobre la vida y la muerte, lo que acaba revistiendo y causando la muerte de las personas que el protagonista, el doctor Frankenstein en esta novela, ¿sí? Sufren. Esta situación nos lleva a una constante esquizofrenia que va de la exaltación tecnocrática que no reconoce a los demás seres un valor propio, hasta la reacción de negar todo valor peculiar al ser humano. Sobre este último punto, es para nosotros importante señalar que no se puede prescindir de la humanidad. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más, entre otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de su responsabilidad. Basta detenerse en el héroe trágico y solitario de Nietzsche, el Übermensch, el superhombre. Pero por otra parte, un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un biocentrismo o a una ecolatría, porque eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no solo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. La crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería colocar en un segundo plano el valor de las relaciones entre las personas. Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas entre los seres humanos. Cuando el pensamiento cristiano reclama un valor peculiar para el ser humano por encima de las demás criaturas, da lugar a la valoración de cada persona.
Pero esto no es una divinización del hombre, sino que provoca el descentramiento y la relativización del yo para reconocer al tú. Por eso, para una adecuada relación con el mundo creado, no hace falta debilitar la dimensión social del ser humano y tampoco su dimensión trascendente, su apertura al tú con mayúscula. Porque no se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con lo sagrado, con lo trascendente. Sería un individualismo romántico disfrazado de belleza ecológica y un asfixiante encierro en la inmanencia. A manera de conclusión, si el antropocentrismo se considera como el gran mal, entonces hay que proponer la antítesis al antropocentrismo, habría que impugnar el antropocentrismo. Pero lo opuesto al antropocentrismo tendría que mantener dos tesis que nos dejarían atrapados en una doble paradoja. A saber, la primera sería una tesis evaluativa, que en coherencia nos pone frente a un dilema. Esta tesis sostendría que los seres no humanos tienen un valor intrínseco independiente del uso que otros hagan de ellos. Pero ¿quién de nosotros estaría dispuesto a ser instrumentalizado o a ser reducido a objeto o a ser tratado como cualquier otro ser de la naturaleza o a servir de mero eslabón en la cadena alimenticia? La segunda tesis podemos llamarla psicocomportamental y afirmaría que los que creen en la primera tesis tienen un mejor comportamiento ambiental y por tanto serían mejores personas o mejores seres humanos que los que no lo creen. Ambas tesis que impugnan el antropocentrismo presuponen al hombre, se presentan desde el antropocentrismo. Entonces, no se trata de renunciar al ser humano, no se trata de devaluarlo, según nuestra postura, y de la mano de lo que nos dice Francisco, hace falta convertir a las personas a la fe en el valor intrínseco de la naturaleza no humana. Hace falta una conversión ecológica que no es antihumana. Hay mucho que matizar en la cuestión del antropocentrismo y demostrar si es efectivamente la causa principal de los males ecológicos. Desde luego, aunque consideramos fundamental recuperar al ser humano, este no puede admitirse en un sentido radical, como tampoco cabe, según hemos dicho atrás, un ecocentrismo radical, que es una de las muchas posturas también patológicas de nuestra cultura. Es cierto que los fragmentos del Génesis que hemos citado resaltan la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Cierto es que la tradición cristiana, principalmente desde la Reforma, asumió más la convicción del dominio del hombre sobre la naturaleza que de su amor y respeto por todo lo creado. Pero también es cierto que en muchos libros de la Biblia aparece la naturaleza como el reflejo de su creador. Y el creyente experimenta ante ella reverencia y respeto, experimenta amor y cercanía con Dios gracias a la mediación de la naturaleza. Pero sobre todo, en la vertiente más genuina de la fe cristiana, no hay una concepción negativa del mundo, de la materia, pues en su punto de partida está la salvación de Dios, introducida en la realidad de este mundo material. La afirmación fundamental de la fe cristiana es la encarnación de Dios en Jesús, ¿no? El verbo que se hace carne. En el trasfondo sigue latente la cuestión de cómo los seres humanos debemos relacionarnos con el ambiente natural en la búsqueda de la felicidad, de bienestar y de trascendencia. Claro que todo esto no será ajeno a cómo entendemos y por qué medios buscamos la felicidad. Ojalá sea teniendo en cuenta a los demás y no desde la perspectiva egocéntrica e insolidaria que el capitalismo moderno nos ha infundido. Terminamos con las palabras de Francisco tomadas de esta encíclica. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente como lógica
e ineludible consecuencia en un llamado a la solidaridad y en una opinión preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, pero exige contemplar, ante todo, la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común. Muchas gracias.